Buenos días a todos, hoy vamos a hablar sobre el dengue. Vamos a empezar por la definición. El dengue es un virus y como toda especie, obviamente, él tiene su género y pertenece a una familia. Él pertenece al género Flavivirus. Y pertenece a la familia Flaviviridae. Cuando este virus entra en el ser humano, infecta al ser humano, va a producir una enfermedad febril aguda que se acompaña de una serie de síntomas sistémicos. ¿Y cómo hace este virus para llegar al ser humano? A través de la picadura de un mosquito. A esto se le conoce como un vector. Un mosquito que transmite una enfermedad zoonótica aguda a través de una picadura. Y este mosquito, o el que lo hace con mayor frecuencia, es este que ven en pantalla, que se llama el Aedes aegypti. Aedes aegypti es el nombre de la especie a la que pertenece el mosquito, pero al igual que el virus del dengue y al igual que todas las especies, ese mosquito Aedes aegypti también pertenece a un género y a una familia. Pertenece a la familia Culicidae. Y al género al que pertenece es el género Aedes. Pero el Aedes aegypti no es el único vector en transmitir el dengue. El dengue también puede ser transmitido por otro mosquito conocido como el Aedes albopictus. Se me olvidaba mencionarles cuando les estaba hablando del Aedes aegypti, que el Aedes aegypti también es conocido popularmente como el mosquito momia. Ahora sí, sigamos hablando del Aedes albopictus, que es el segundo vector en producir o llevar el dengue hacia que infecte al ser humano. Este mosquito Aedes albopictus también pertenece a la misma familia y género que el Aedes aegypti. Esa familia y ese género, como ya lo mencioné, son la familia Culicidae y el género Aedes. A este mosquito Aedes albopictus también se le conoce popularmente como el mosquito tigre. Ahora que ya repasamos la definición y los aspectos generales, que son el hecho de que es un virus llamado dengue, que pertenece al género Flavivirus y a la familia Flaviviridae, que causa una enfermedad febril aguda en el ser humano, que se transmite a través de un vector que principalmente es el mosquito Aedes aegypti, también conocido como mosquito momia, perteneciente a la familia Culicidae y al género Aedes, y que hay un segundo vector que también lo transmite, que es el Aedes albopictus, que pertenece a su misma familia y género y es más conocido o popularmente conocido como el mosquito tigre. Estos son los aspectos generales para iniciar a hablar de dengue. Ahora vamos a hablar sobre su epidemiología. El dengue es una enfermedad que es endémica en más de 100 países. Una enfermedad endémica es aquella que se presenta en cifras elevadas de forma constante a través de todo el año en determinado país o en determinada región. Entonces, el hecho de decir que el dengue es endémico en más de 100 países quiere decir que el dengue se presenta en cifras relativamente elevadas de manera constante durante todo el año en más de 100 países. Esto quiere decir que el dengue es muy frecuente. ¿Y cuáles son esos más de 100 países en los que se encuentra distribuido el dengue? Principalmente países que se encuentran distribuidos entre el continente de las Américas, especialmente América del Sur y el continente asiático. Ahora, haciendo un poco de énfasis en un país de ese continente que es Colombia, vamos a ver que en Colombia sucede algo particular
Colombia es el país o uno de los países, depende de el determinado momento epidemiológico en que se mire, pero es uno de los países donde el dengue tiene mayor tasa de letalidad por caso. Y además de eso, el dengue en Colombia tiene también mayor tasa de letalidad por caso grave. ¿Esto qué quiere decir? Que de todos los países de las Américas, Colombia es uno de los cuales en los que por cada caso de dengue que hay, más se mueren las personas enfermas. Y por cada caso grave de dengue, menos son los que se salvan. Ahora vamos a hablar de la patogénesis del dengue. El dengue tiene 4 serotipos: el DEM1, DEM2, DEM3 y DEM4. Se ha descubierto que existen más de 4 serotipos porque cada uno de estos 4 serotipos puede tener varios subtipos, pero estos son los 4 serotipos principales. El virus del dengue tiene la capacidad de producir diferentes proteínas. Esas proteínas pueden ser de 2 tipos a grosso modo. Esos 2 tipos pueden ser proteínas estructurales, es decir, proteínas que funcionan como bloque para que el dengue forme su estructura o los diferentes elementos de su estructura. Y las proteínas funcionales, que las proteínas funcionales son necesarias para que el virus realice sus diferentes procesos que le permiten entrar, infectar, replicarse y seguir expandiéndose dentro del huésped. Estas proteínas funcionales se conocen como las proteínas NS1, NS2, NS3 hasta llegar a la NS5. En total son 7, pero porque la NS2 y la NS4 se dividen en 2, que son NS2A, NS2B, NS4A y NS4B. Es decir, son en total del 1 al 5. Pero son en total 7 porque la NS2 se divide en 2, que son NS2A y NS2B. Y la NS4 también se divide en 2. Igual NS4A, NS4B. Dándonos un total de 7 proteínas funcionales diferentes. Las proteínas estructurales entonces dijimos que forman la estructura, que funcionan como los bloques para la formación de las diferentes estructuras del virus. Pero entonces, ¿cuáles son estas estructuras que conforman al virus? A grosso modo son 3. La primera es el ARN, que es la estructura más interna, que es básicamente el material genético del virus. Envolviendo al ADN se encuentra la cápside, que es la estructura de color verde que pueden observar en la imagen. Y envolviendo la cápside está la membrana o envoltura. Que no todos los virus la tienen, pero el dengue sí es uno de los que cuenta con ella. Cabe aclarar que la imagen que ven en pantalla es una imagen genética que representa la estructura básica de cualquier virus, no es una imagen exacta del virus del dengue, pero se las puse de esta manera esquemática para que puedan comprender las estructuras más importantes. Entonces las proteínas funcionales son las que forman estas 3 estructuras, las proteínas estructurales. Ahora, las proteínas funcionales son las que van a ser importantes para realizar todas las funciones que el virus necesita para poder reproducirse. Esas funciones son la entrada, la replicación y el ensamblaje. Esto es muy sencillo. Sencillamente, el proceso de entrada es cuando el virus
reconoce a un receptor en la membrana celular del huésped. Aquí está el virus y ahí pueden ver el receptor. Una vez que se une al receptor, este puede desencadenar un proceso de endocitosis en el que se crea una vesícula o un saquito a nivel de la membrana de la célula. Este virus entra en ese saquito se separa de la membrana con el virus adentro. El siguiente paso es que el virus libere su material genético, es decir, su ARN, lo libere dentro del citoplasma. Entonces, para eso, el virus destruye esta capa que lo recubre y comienza a liberar todo su ARN. Ese ARN va para el retículo endoplasmático, donde va a utilizar las proteínas propias del huésped, es decir, del ser humano. El virus la va a utilizar para crear réplicas de su propio material genético, para crear muchas réplicas y además para crear proteínas que le van a servir para formar otra vez copias de sí mismo. A ese proceso se le conoce como el proceso de la replicación. El último proceso dijimos que era el del ensamblaje. Bueno, básicamente el dengue ya produjo todos estos bloquecitos para formar sus nuevas réplicas, y el ensamblaje es cuando se unen todas esas piezas, esta pieza con esta pieza con esta pieza, y así crear otra copia exacta y de esta manera se creó otra réplica ensamblando todas las piezas, y así culmina el proceso del ensamblaje. Posteriormente, ya el virus ensamblado viene y sale de la célula a través de la fagocitosis, creando un saquito y yéndose a través del saquito, igual que lo hizo en la endocitosis. Cuando él sale de las células, va a infectar a otras células o bien va a infectar a otro huésped por medio del contagio. Ahora bien, el sistema inmune reconoce al virus por sus receptores de membrana. Una vez que los reconoce, va a crear una respuesta inflamatoria, produciendo principalmente interferón, citoquinas y quimiosinas proinflamatorias. Entonces, lo primero es el reconocimiento del virus. Luego, el virus, el cuerpo humano, cuando lo reconoce, produce interferón, citoquinas y quimiosinas proinflamatorias. Esto inicialmente puede ser beneficioso, ya que estas quimiosinas y citoquinas proinflamatorias son las que van a atacar al virus y van a ayudar a su destrucción. Pero inicialmente lo que sucede es una respuesta muy intensa de citoquinas y quimiosinas proinflamatorias, que como es tan intensa, pueden llegar a generar más daño que beneficio, pudiendo generar una destrucción del endotelio vascular y una destrucción plaquetaria. Esto lo que va a producir en el paciente una hemorragia, una serie de microhemorragias sistémicos, es decir, generalizadamente. Todos sus capilares pueden estar sangrando debido a la destrucción endotelial y a la destrucción de las plaquetas. Pero esto, ojo, no sucede en todos los pacientes. Esto ya es la forma de dengue grave. Y esta forma de dengue grave es más probable, es decir, es más posible que se llegue a producir en aquellos pacientes que tienen una segunda infección por un serotipo diferente. Porque esto es de esta manera, porque en la primera infección el dengue desarrolla una memoria inmunológica por el primer serotipo que lo infectó. Pero si posteriormente otro serotipo diferente infecta, ya el cuerpo humano creó una memoria inmunológica contra el primer serotipo. Y lo que va a hacer es crear una reacción cruzada en la que va a atacar o va a intentar atacar al nuevo virus, es decir, al nuevo serotipo de dengue, de la misma manera como si fuera el primero.
haciendo que la destrucción del virus sea fallida y facilitándole al virus realizar sus procesos de entrada, replicación y ensamblaje con mayor capacidad, ya que el sistema inmune va a ser incompetente para luchar con él, haciendo que la infección sea más intensa, que la respuesta de quimiosinas y citoquinas, interferón, inflamatorios sea más intensa, sea una tormenta que posteriormente lleve al desarrollo de un dengue grave que lleve a sufrir al paciente de hemorragias. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre las manifestaciones clínicas. El curso clínico del dengue tiene 3 fases. La primera fase es la fase febril. La segunda fase es la fase crítica y la tercera fase es la fase de recuperación o convalencia. Vamos a empezar hablando de la fase febril. La fase febril tiene una duración de 2 a 7 días. Ella se va a caracterizar por una fiebre aguda y otros síntomas que la acompañan como mialgias y poliartralgias, exantema, náuseas y vómitos, entre otros síntomas. Ahora bien, la fase crítica aparece entre el tercer y el 8º día. La principal característica de la fase crítica es que empiezan a aparecer síntomas que son secundarios a la extravasación de líquido. Es decir, aquí la extravasación de líquido comienza a ser más prominente que en la fase febril y empiezan a aparecer las manifestaciones clínicas derivadas de ella. Por ejemplo, manifestaciones clínicas como sangrado de mucosas, acuérdese que la extravasación de líquido y los síntomas que aparecen como consecuencia de la extravasación de líquidos tienen que ver directamente con lo que les mencioné ahorita del daño endotelial que se produce en la fisiopatología. Nos va a dar como resultado estos síntomas. El sangrado de mucosas, además del sangrado de mucosas, pueden aparecer otros síntomas como ascitis o derrame pericárdico. Por el momento, tanto en la fase febril como en la fase crítica, les estoy mencionando solamente algunos síntomas. No les estoy mencionando todos los síntomas porque lo voy a hacer después cuando le hable de las 3 formas diferentes de presentación clínica que nos ayudan a clasificar al paciente en gravedad, pero todavía no hemos llegado hasta allá. Por ahora estamos hablando de cómo se divide el curso de la enfermedad en forma temporal y llegamos a la fase 3 o fase de recuperación o convalencia. Es cuando el volumen extravasado de líquido se comienza a reabsorber. Debido a que el volumen de líquido empieza a reabsorberse, significa que la enfermedad está cediendo y los síntomas pueden comenzar a aliviarse o a desaparecer. Ahora que ya sabemos cuáles son las fases de evolución que se presentan generalmente en la mayoría de pacientes, vamos a hablar de
las tres formas clínicas en el cual el paciente se nos puede presentar, es decir, las tres clasificaciones en cuanto a la severidad del cuadro. Tenemos el dengue sin signos de alarma, tenemos el dengue con signos de alarma y tenemos el dengue grave. Vamos a hablar primero del dengue sin signos de alarma. Tenemos un caso de dengue sin signos de alarma cuando tenemos a un paciente que nos llega con una fiebre aguda de alrededor de 2 a 7 días de evolución y que además ese paciente ha habitado un área endémica de dengue en los últimos 14 días. Ok, ya llevamos dos criterios. El primero es la fiebre. La fiebre debe ser de inicio agudo y tener una duración que se encuentre dentro de 2 a 7 días. El segundo criterio es que el paciente se haya encontrado en un área endémica de dengue en los últimos 14 días. Bueno, ya tenemos dos criterios. Ahora falta algo importante y es que el paciente tenga 2 o más de los siguientes síntomas. Estos síntomas son aparte de la fiebre, es decir, ellos van a acompañar a la fiebre. Entre ellos encontramos los siguientes. Encontramos mialgias y artralgias, estos los pongo juntos porque cuando vean que coloco un síntoma y luego coloco otro y los divido con un slash, significa que ese síntoma cuenta por un solo síntoma. Es decir, si tiene mialgia y también tiene artralgia, no nos va a contar como dos síntomas, sino como uno solo. Otros que pueden contar como un solo síntoma son las náuseas y los vómitos. Leucopenia. La leucopenia en realidad no es un síntoma, es un resultado de una prueba de laboratorio, más sin embargo también cuenta en esta clasificación y se añade como si fuera un síntoma más en el conteo. Cuando vamos a ver si el paciente presenta 2 síntomas o más, la leucopenia también cuenta en ese sentido. Petequias, cefaleas, dolor retroocular y exantema. Este es el dengue sin signos de alarma. Simplemente se podrían decir que 3 criterios en realidad. Fiebre aguda de 2 a 7 días de duración. Que el paciente haya estado en los últimos 14 días en un área endémica. Y que presente 2 o más de estos síntomas que les acabo de mencionar. Ahora vamos al dengue con signos de alarma. El dengue con signos de alarma es aquel paciente que presenta todos los criterios anteriormente mencionados para el dengue sin signos de alarma. El paciente presenta todos estos criterios que mencionamos anteriormente y adicional a ello presenta uno o más de los siguientes criterios. O mejor dicho, uno o más de los siguientes signos de alarma. Estos signos de alarma que les voy a mencionar son directamente ocasionados por la extravasación de líquidos y aparecen cuando la extravasación de líquidos se vuelve más grave. Son los siguientes. A nivel general, es decir,
no en una área específica del cuerpo, sino que les voy a hablar de signos que aparecen distribuidos en una área inespecífica, es decir, aparecen distribuidos en cualquier parte del cuerpo. En general encontramos signos como el sangrado de mucosas, porque nosotros podemos tener mucosas en diferentes localizaciones anatómicas del cuerpo. En general también podemos encontrar como un signo de alarma la disminución del hematocrito, debido a que se está perdiendo líquido intravascular, hace que los hematíes se concentren más, es decir, que haya mayor concentración de células hemáticas porque ha disminuido el líquido que hay en el espacio intravascular. Otro signo de alarma a nivel general podría ser el letargo o la irritabilidad. El letargo o la irritabilidad las coloco juntas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el paciente va a tener una de las dos. El paciente es muy poco probable que se vaya a presentar con letargo y con irritabilidad al mismo tiempo, por obvias razones, porque una es lo contrario de la otra. Sin embargo, cualquiera de las dos que esté presente nos califica como un signo de alarma. Y por último, a nivel general encontramos la hipotensión postural, que es consecuencia de una disminución en el volumen intravascular y hace que cuando el paciente realice cambios de posición bruscos, su presión sanguínea tienda a disminuir bruscamente y esto haga que sienta un leve mareo cuando pasa de estar sentado a ponerse de pie de manera repentina. A esto se le conoce como lipotimia, es decir, al síntoma de mareo cuando se para o se pone de pie se le conoce como lipotimia, pero al fenómeno interno del organismo se le conoce como hipotensión vascular, sino que se manifiesta con lipotimia. Ahora vamos a pasar de general y vamos a irnos a tórax. Es posible que debido a la extravasación del líquido se haya producido un derrame pericárdico o un derrame pleural. Ahora bajemos un poquito más y vámonos al abdomen. Ascitis. Además, también puede ser otro signo de alarma el dolor abdominal intenso. Otro signo de alarma es los vómitos persistentes. Otro considerado un signo de alarma podría ser el agrandamiento hepático, es decir, la hepatomegalia. Un agrandamiento hepático de mayor de 2 centímetros por debajo del reborde costal. Para decir que un paciente está clasificado como dengue grave, igual como pasaba con el dengue con signos de alarma, debe cumplir con los criterios de los casos anteriores. Y además de cumplir con los criterios de los casos anteriores, debe tener uno o más de los siguientes. Shock hipovolémico. Fíjese que en el caso anterior, la extravasación del líquido intravascular nos había generado todos estos signos de alarma que pueden ver acá, pero no nos había llegado hasta el punto de generarnos un shock hipovolémico. También no nos había llegado hasta el punto de generarnos otra cosa
que sería un sangrado prominente, un sangrado abundante que se puede manifestar con hematemesis, es decir, vómitos con sangre, o que se puede manifestar con melenas. La hematemesis y la melena son dos manifestaciones que se convierten en una sola, porque el punto de esta manifestación es que el paciente presente un sangrado abundante, pero este abundante sangrado no se mide de una manera específica, sino que es evaluado de manera subjetiva por el médico. Cabe aclarar que si el paciente presenta ambas, es decir, presenta tanto melenas como hematemesis, no significa que tenga dos criterios, significa que tiene uno solo, porque cuenta como uno solo el sangrado abundante. El último criterio es daño a órgano diana, es decir, que la extravasación de líquido haya generado una hipoperfusión sobre los órganos tal que haya ocasionado un daño en el órgano. Ese daño a órgano diana puede ser a nivel del cerebro. ¿Y cómo lo reconocemos? Cuando hay pérdida de la conciencia. Ese daño a órgano diana también puede ser al hígado. ¿Y cómo lo podemos reconocer? Con elevación de las enzimas hepáticas, la ST o la LT por arriba de 1000 unidades internacionales. Y por último, ¿qué otro daño a órgano diana puede suceder? Un daño al corazón. ¿Qué puede suceder en el corazón? En el corazón puede suceder una miocarditis. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver con un ecocardiograma. Y a grosso modo ya tenemos todo lo necesario para saber sobre las manifestaciones clínicas. Sabemos cuáles son las fases del curso de la enfermedad y sabemos cuáles son las clasificaciones en cuanto a gravedad. Para realizar el diagnóstico debemos saber cuántos días de evolución tiene la fiebre, porque para solicitar las pruebas necesitamos saber si el paciente se encuentra en fase aguda o si ya no se encuentra en la fase aguda, y eso depende de los días de evolución de la fiebre. Normalmente, si la fiebre tiene menos de 5 días, eso significa que el paciente todavía se encuentra en la fase aguda. Ahora bien, si la fiebre tiene más de 5 días, significa que el paciente probablemente ya pasó la fase aguda. Entonces, ¿qué pruebas se solicitan dependiendo de la fase en la que se encuentre? Cuando está en fase aguda, se solicita la RT-PCR. La RT-PCR se solicita porque ella detecta las cadenas de ARN del virus en sangre, por lo que se utiliza en fase aguda debido a que es cuando la carga de cadenas de ARN del virus se encuentra más aumentada en sangre. Por eso se utiliza la RT-PCR. También se utiliza la proteína NS1, que es una de las proteínas que produce el virus DEM con el fin de realizar todas sus funciones, como lo vimos anteriormente en la patogénesis, que dijimos que existen varios tipos de proteínas NS que van de la NS1 a la NS5. La NS1 en este caso
se realiza también como prueba diagnóstica en la fase aguda. También tenemos la prueba del aislamiento viral. El aislamiento viral es una prueba que se hace de rutina siempre con el objetivo de identificar cuál es el serotipo del dengue que está infectando, si es el virus DEM1, el virus DEM2, DEM3 o DEM4, lo cual se hace mayormente por motivos de estudio epidemiológico. Ahora pasemos a las que se realiza en la fase no aguda, es decir, mayor a los 5 o 6 días o cuando ya la fiebre ha disminuido. En este caso se realiza más que todo una prueba de anticuerpo que es el anticuerpo IgM. El anticuerpo IgM para dengue, generalmente el sistema inmune lo empieza a producir en concentraciones detectables en suero cuando han pasado los 5 a 6 días. Por esta razón se realiza solamente al pasar esta cantidad de tiempo. Y estas son básicamente las pruebas más importantes en cuanto al diagnóstico. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. Para guiar el tratamiento vamos a dividir al paciente en 3 grupos también. Esos grupos son grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A son aquellos pacientes que pueden recibir manejo ambulatorio. El grupo B son aquellos que deben ser hospitalizados. Y en el grupo C están aquellos pacientes que deben recibir un manejo emergente. Vamos a empezar hablando de los pacientes que se encuentran en el grupo A. Aquellos pacientes que deben recibir un manejo ambulatorio, los motivos son porque todavía presentan un dengue en el que no se han presentado signos de alarma. Y también porque son pacientes en los cuales se puede permitir el uso de la vía oral, ya que mientras la vía oral esté contraindicada, el paciente pasa automáticamente del grupo A, es decir, del manejo ambulatorio, al grupo B, es decir, se debe quedar hospitalizado porque no puede recibir una rehidratación por vía oral. Entonces, otro criterio importante para que el paciente se encuentre en el grupo A es que pueda recibir hidratación oral. Ok, ahora vamos a mencionar cuáles son los pilares del manejo. El primer pilar es decirle al paciente que debe mantener reposo en cama. El segundo pilar es recomendar una ingesta frecuente de líquidos. Especialmente aplicar el uso de soluciones de rehidratación oral. Y por último, el uso de paracetamol para controlar la fiebre. El paracetamol se puede utilizar a una dosis que puede ir de los 500 a los 1000 miligramos cada 4 a 6 horas al día.
Ahora vamos a hablar de los pacientes que se encuentran en el grupo B. Vamos a hacerlo más abajo con el objetivo de que nos pueda dar el suficiente espacio para desarrollarlo. Les recuerdo que los pacientes que se encuentran en el grupo B son aquellos que deben estar hospitalizados. Entonces, ¿cuáles criterios nos van a demostrar que el paciente debe estar hospitalizado? Son 3 criterios. Con que cumpla uno solo de ellos, ya se encuentra en el grupo B. Esos criterios son que el paciente presente algún signo de alarma, que tenga una situación o circunstancia social de riesgo y que le dé una limitación para acceder a los servicios de salud. Y el tercer criterio es que tenga alguna comorbilidad que pueda generar una mayor complicación o un mayor riesgo de complicación en el paciente con dengue. ¿Cuáles pueden ser esas comorbilidades que aumenten el riesgo de complicaciones? Por ejemplo, la anemia hemolítica. Porque la anemia hemolítica aumenta el riesgo de pérdida de sangre e hipoxia. Otro puede ser, por ejemplo, la obesidad. La obesidad principalmente por el motivo de que nos puede impedir observar claramente en el examen físico la presencia de algún signo de alarma, como por ejemplo, ¿cuál signo de alarma? La hepatomegalia, por ejemplo, que se detecta palpando 2 centímetros de la masa hepática por debajo del reborde costal. En la persona que tiene un panículo adiposo denso es más dificultoso palpar esto. Por eso la obesidad es un criterio de hospitalización. Y la tercera comorbilidad son las enfermedades respiratorias. ¿Por qué las enfermedades respiratorias? Principalmente porque nos aumenta el riesgo de hipoxia y nos complica el manejo de los líquidos. Recuerden que en el dengue hay una fuga capilar por el daño endotelial que se está produciendo. Por lo tanto, aumenta la posibilidad de que el paciente llegue a presentar un derrame pleural. Entonces, eso complica y nos dificulta el manejo de los líquidos porque aumenta el riesgo de una falla respiratoria al tener el riesgo del derrame pleural. Y además también contribuye a que el paciente pueda tener más riesgo de desarrollar hipoxia tisular. Entonces, ahora que tenemos ya claramente cuáles son nuestros criterios de los pacientes que van a entrar en el grupo B, es decir, de los que se van a ir hospitalizados, sencillo, simplemente son 4: signos de alarma, circunstancia social que le limite el acceso a servicios de salud y una comorbilidad, son 3, que puede ser anemia hemolítica, obesidad o enfermedades respiratorias. Ahora, ¿cuál es el objetivo en el manejo de estos pacientes? El objetivo es recuperar la perfusión tisular. El objetivo es hacer una reposición rápida de líquidos. Estas palabras son lo más importante en cuanto al manejo de estos pacientes. ¿Por qué? Porque al hacer una reposición rápida de líquidos vamos a disminuir el riesgo
de que ese paciente nos progrese de este estado, nos progrese a un shock, es decir, nos progrese a un dengue grave y ya estaría entrando en el grupo C. Esto es lo que vamos a impedir con la reposición rápida de líquidos. Bueno, ¿cómo se hace esta reposición rápida de líquidos? Para hacer la reposición rápida de líquidos debemos tener en cuenta primero la velocidad a la que vamos a pasar el líquido que vamos a usar y debemos tener en cuenta por cuánto tiempo lo vamos a pasar. Entonces, la velocidad a la que lo pasamos y el tiempo que demoramos pasándolo. Entre mayor velocidad lo estemos pasando, menos es el tiempo que debemos durar pasándolo para evitar que el paciente se llene de líquido en exceso y evitar complicaciones. Los líquidos que se van a usar son líquidos isotónicos, es decir, que tengan la misma tonicidad, es decir, la misma carga de solutos que tiene el plasma. Entonces, esos pueden ser, esos líquidos isotónicos pueden ser, por ejemplo, la solución salina, el 0,9% o el lactato de Ringer. Entonces, para hacer esta reposición de líquido, como ya les mencioné, hay que tener dos cosas, las dos cosas más importantes para que se les haga más fácil. La velocidad a la que lo vamos a pasar y la duración que vamos a depositar pasando ese líquido. Entonces, tenemos velocidad y tenemos duración. Entonces, a medida de que vamos pasando los líquidos y el paciente va mejorando, hay que disminuir la velocidad y al disminuir la velocidad se aumenta la duración. Como yo les dije, es inversamente proporcional. A menor velocidad, mayor duración. Entonces, es como una escalera que va bajando en velocidad y va aumentando en duración a medida de que el paciente mejora. ¿Cómo sabemos o cuál es el criterio principal para saber si el paciente está respondiendo a la terapia de líquidos? El hematocrito. Porque si el hematocrito aumenta, significa que el paciente está recuperando su volumen y los hematíes están menos concentrados. Por lo tanto, el volumen intravascular se está restituyendo. Ahora, el primer paso o el primer escalón en esa escalera que va descendiendo en velocidad y aumentando en duración es una velocidad inicial de líquidos de unos 5 a 7 mililitros por kilogramos hora. Eso es velocidad. 5 a 7 mililitros por kilogramos hora. A esa velocidad vamos a iniciar. ¿Y en qué duración lo vamos a pasar? ¿En cuánta duración? Lo vamos a pasar a una duración de 1 a 2 horas. Luego pasamos a la segunda tanda. En la segunda tanda que les dije que iba disminuyendo la velocidad y aumentando la duración. Aquí la velocidad disminuye de 3 a 5 mililitros por kilogramos hora. Y la duración aumenta porque disminuyó la velocidad. Entonces la duración sería de 2 a 4 horas. ¿Y qué hacemos hasta este punto? Valoramos el hematocrito. Si el hematocrito aumenta o se mantiene igual, es decir, no baja más de lo que estaba abajo, eso es una buena señal. Por lo tanto, vamos a mantener una tercera tanda disminuyendo la velocidad. Es decir, que si el hematocrito mejora, significa que en la tercera tanda podemos seguir disminuyendo la velocidad a la que pasamos el líquido. Y la vamos a disminuir a unos 2 a 3 mililitros por kilogramo hora. Y lo vamos a seguir manteniendo a una duración de 2 a 4 horas. Ahora bien, si en este punto, ahora nos devolvemos a la segunda tanda, acabamos de pasar la segunda tanda, supongamos que el hematocrito no se mantiene aumentando, sino que más bien se mantiene disminuyendo rápidamente. Esto nos indica que en vez de disminuir el volumen, la velocidad del líquido en la tercera tanda, en vez de disminuirla, vamos a aumentarla. Es decir, si esto nos sale que el hematocrito sigue disminuyendo, no vamos a pasar esta velocidad de líquido, al contrario, la vamos a aumentar. Entonces, ¿cómo la vamos a aumentar?
Supongamos que este caso ya no nos resultó porque el hematocrito salió que está disminuyendo y pasamos a una tercera tanda en un caso en el que el hematocrito está disminuido. Entonces, ¿cómo sería esa tercera tanda? Tendría que aumentar la velocidad y aumentaría a una velocidad que ya sube hasta los 5 a 10 mililitros por kilogramo hora. Y se pasa en una duración lógicamente menor que esta, porque dijimos que a mayor velocidad, menor duración. Se pasa a la misma duración inicial, de 1 a 2 horas. Luego, este ciclo se repite de manera de que vamos disminuyendo esta velocidad progresivamente, igual que lo hicimos al inicio, y vamos evaluando el hematocrito. Una vez que concluyamos que ya tenemos nuestros niveles de hematocrito óptimos, podemos pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Mantener una adecuada perfusión y una adecuada diuresis. La perfusión la vamos a visualizar en el examen físico por el llenado capilar y porque se dé la palidez mucocutánea. Entonces vamos a poner aquí un ojito que significa que esa perfusión la vamos a visualizar en el paciente con dos signos que son aumento en la velocidad del llenado capilar y una mejora de la coloración mucocutánea. En el caso de la diuresis la vamos a ver con la tasa de diuresis, que debe ser un valor de gasto urinario que no sea menor de 0,5 mililitros por kilogramo de peso hora. Ahora les dije que en este paso, cuando ya arreglamos el hematocrito, ya en este paso, nuestros parámetros van a ser estos para seguir el manejo del paciente. Esto es lo que debemos mantener en valores óptimos una vez que ya arreglamos el hematocrito y restituimos el volumen con la reposición rápida de líquidos. Entonces, el hematocrito se arregla con la reposición rápida de líquidos, pero esto se mantiene en un largo plazo, no con una reposición rápida, sino con una reposición mantenida en un tiempo más largo, pero que no sea a una velocidad alta, sino que sea a unas velocidades mínimas que permitan mantener estos valores adecuados, estos parámetros adecuados. Y lo vamos a hacer durante un tiempo de 24 a 48 horas más hasta que la fase crítica ceda y comience la fase de recuperación o convalencia. Entonces, el objetivo es mantener estos parámetros como los ven acá, con los valores mínimos de líquidos durante 24 a 48 horas. Esto lo vamos a hacer hasta que ceda la fase crítica. Ahora vamos a hablar de los pacientes que se encuentran en el grupo C. Estos son los pacientes con dengue grave que necesitan un manejo urgente. Recordemos que los pacientes con dengue grave son aquellos que tienen ya sea un shock consecuencia de la
pérdida o la fuga capilar, o que bien tienen un daño orgánico o que presentan hemorragias graves. En estos casos es necesario una reposición de líquidos aún más rápida y aún más agresiva que en el caso de los pacientes que se encontraban en el grupo B, que se hacía mediante una infusión continua. En este caso, quitamos la infusión continua y pasamos a los bolos. Vamos a pasar un primer bolo que debe ser de 20 mililitros por kilogramo de peso. Esos 20 mililitros multiplicados por esos kilogramos de pesos se deben pasar en un tiempo de 15 a 30 minutos. Si el paciente no nos responde a ese primer bolo, vamos a mandarle un segundo bolo de la misma cantidad. Ese bolo también va a ser de 20 mililitros por kilogramo de peso. Si no nos responde a ese segundo bolo, vamos a ir a evaluar otras consideraciones. Son varias las consideraciones que debemos evaluar en estos pacientes. En total son 4. La primera de ellas es que ese paciente debe ir a ser manejado en la unidad de cuidados intensivos. La segunda consideración es que debemos evaluar si el motivo por el cual el paciente no está respondiéndonos a los 2 bolos que le administramos anteriormente, el motivo puede ser, por ejemplo, un sangrado oculto, un sangrado que no estamos viendo. Entonces hay que ver si el paciente tiene una hipotensión que no tiene una causa aparente, porque esto nos está indicando que puede haber un foco de sangre que no estamos viendo, que debemos corregir y que adicionalmente necesitamos empezar a transfundirle sangre al paciente. Ahora vamos a la tercera consideración. Dentro de esta debemos ver si el paciente puede tener un fallo de bomba, porque si nosotros le estamos metiendo líquidos al paciente, podemos meterle todo el líquido que queramos, pero mientras su bomba que bombea los líquidos, que es su corazón, no esté funcionando adecuadamente, esto no va a servir de nada para recuperar la perfusión de los órganos vitales. Entonces debemos entrar a evaluar esa falla de bomba. Esta falla de bomba se puede evaluar de 2 maneras. Se puede evaluar de una forma clínica, es decir, evaluando signos, o se puede evaluar de una manera que es menos rápida pero más exacta, que es mediante un ecocardiograma. En el caso de la forma clínica, los signos que nos van a indicar falla de bomba son, por ejemplo, la ingurgitación yugular, disnea, estertores, taquicardias. Y en el caso del ecocardiograma se va a manifestar esta falla de bomba por una disminución en la fracción de eyección ventricular. Ahora vamos a pasar al tercer punto que debemos considerar. Debemos considerar que haya un descontrol en alguna patología de base. Yo les mencioné anteriormente que existen diferentes enfermedades que pueden agravar al paciente con dengue o pueden impedir su mejoría y acelerar el progreso del dengue. Existen, por ejemplo, condiciones de base como la hiperglicemia que debemos entrar a evaluar, porque las cifras altas de azúcar en la sangre pueden hacer que el dengue tenga un ambiente mucho más favorable para su replicación y que el paciente no mejore. Otras condiciones de base que debemos ver también y que debemos corregir son enfermedades respiratorias como el asma, como el EPOC, como una posible neumonía, que nos agraven el manejo del paciente, que nos compliquen el manejo de líquidos del paciente y que nos puedan llevar al paciente incluso a un estado de acidosis.
Entonces, estas enfermedades como enfermedades respiratorias, por todos estos motivos dificultan que el paciente progrese adecuadamente. Y por último, también otra patología de base que mencionamos anteriormente eran las anemias hemolíticas. También hay que entrar a valorar si el paciente tiene una anemia hemolítica que no hemos podido detectar, y vamos a entrar a detectarla, porque también puede ser un motivo por el cual la oxigenación de los órganos, la perfusión de los órganos no esté siendo la más óptima a pesar de los bolos que le hemos metido al paciente. Y bueno, esos son todos los aspectos más importantes sobre el tratamiento. Espero que les haya servido este video, espero que hayan aprendido algo que puedan aplicar en la práctica o que por lo menos les haya servido para sus exámenes. Y bueno, les deseo un excelente resto de día.